Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 219 para el 27 de octubre del 2020. Ninguno tenga en poco tu juventud. Los consejos dados por el apóstol Pablo a Timoteo, un joven discípulo, hijo espiritual, quien a pesar de ser griego se convirtió en un líder prominente, el cual luchaba contra la apostasía reinante en esos tiempos, pero también enfrentaba el menosprecio por ser todavía un joven que se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo le escribe entonces a Timoteo, aconsejándolo en algunos aspectos relevantes para la obra de pastorear a la cual fue llamado. El texto lo encontramos en 1 Timoteo del capítulo 4, versículo 11 al 16. 1 Timoteo 4:11 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbítero. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ninguno tenga en poco tu juventud, es el primer consejo del apóstol Pablo. Sé ejemplo en palabra, dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. En palabra, porque debía defender la doctrina, y en conversación debía ser sociable y tener buen vocabulario para con los demás. Ser ejemplo en caridad, es decir, en amor y en buenas obras. Ejemplo en espíritu, noble, manso, apacible. Ejemplo en fe, porque debemos ser fieles a nuestra creencia en Cristo Jesús. Ejemplo en limpieza, porque indica la santidad que se debe tener al ocupar un cargo de estos. Ocúpate en leer, dice el versículo 13, en exhortar y en enseñar. Entre tanto que voy, ocúpate en leer las escrituras, en exhortar, es decir, en animar a los hermanos y enseñar a otros lo que has aprendido. No descuides el don que hay en ti, dice en el versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay que poner en práctica los dones, los talentos que Dios nos ha dado para ministrar. Y por último, en el versículo 16 le dice: ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. A veces el ministro se ocupa del cuidado de los demás y olvida que tiene que cuidar su propia vida, su cuerpo, su alma y su espíritu. Ante todo, para poder ser un buen ejemplo, un buen pastor, un buen líder en todo sentido. Las recomendaciones del apóstol Pablo son también para nosotros hoy en día, máxime cuando tenemos que batallar en un mundo lleno de apostasía y maldad, donde debemos cuidar de nosotros mismos y de la doctrina. Pues haciendo esto, dice el apóstol, haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Que Dios te bendiga.